Cuento y novela. El cuento y la novela, como lo vimos en los videos anteriores, son dos textos que básicamente en la mayoría de sus características son opuestos. Aquí vamos a ver las diferencias que tienen estos dos textos. En el caso de ambos, los dos están escritos en prosa. Y ya anteriormente dijimos que era la prosa y que era el verso. En este caso, la prosa, pues es justamente como encontramos los cuentos, las novelas, o también como encontramos los periódicos o las revistas, es decir, sin necesidad de que haya rima, ritmo o métrica. En el caso del cuento, encontramos que es un relato corto, por lo tanto recibe el nombre de microcosmos, y la novela, al ser extensa, recibe el nombre de macrocosmos. Son dos palabras muy importantes que tienen que recordar porque en algunas ocasiones, en vez de decir cuento o en vez de decir novela, dicen esta palabra, por ejemplo, microcosmos, que está escrito en prosa y que nos cuenta una historia corta, ¿no? Y entonces, pues evidentemente la respuesta correcta será cuento. Por eso es muy importante que recuerden esas dos palabras porque en algunas ocasiones, pues se utiliza como sinónimo de cuento o en el caso del macrocosmos como sinónimo de novela. En el caso del cuento, entonces, vamos a tener a pocos personajes y a la novela, en la novela vamos a tener a muchos personajes, justamente por su amplitud o por la brevedad del cuento. Con el cuento vamos a encontrar un argumento sencillo, pero con la novela vamos a encontrar un argumento complejo, dada su extensión. En el cuento encontramos entonces que nos va a relatar, que nos va a narrar una sola historia, mientras que en la novela nos va a narrar varias historias y estas historias van a estar entrelazadas, van a relacionarse entre sí. En el caso del cuento se va a enfocar únicamente en el suceso, es decir, en lo que pasó, mientras que en la novela se va a enfocar en los personajes. Por ejemplo, en este cuento que ustedes leyeron de José Emilio Pacheco, Tenga para que se entretenga, si se dan cuenta, al ser un cuento, pues justamente se enfocaba en el suceso, es decir, en que el niño, Rafita, mejor dicho, se perdió en el bosque de Chapultepec. Únicamente se enfocaba en eso, no desarrollaba o no se enfocaba en los personajes, en por qué se llamaba Rafita o por qué vivía en la colonia Roma o por qué le gustaba ir al bosque de Chapultepec, no, nada de eso, simplemente le daba más prioridad al suceso, a que el niño se perdió. Si bien sí daba alguna descripción de los personajes, pero era muy breve, no era tan exhaustiva como lo va a hacer la novela con sus personajes. Y finalmente encontramos que en el cuento vamos a tener el desarrollo, el nudo, el clímax y el desenlace, pero en la novela vamos a encontrar más de un nudo y más de un clímax, justo por varias historias que tenemos entrelazadas, entonces independientemente cada una tendrá un conflicto y cada una pues igual tendrá un clímax y entonces como tenemos varias historias, pues entonces van a ser varios nudos y varios clímax. Para hacer esto un poco más visual o más gráfico, vamos a imaginarnos un departamento, perdón, un edificio. Y sabemos que los edificios pues tienen departamentos o son conformados por departamentos. En este caso, el cuento abarcaría un único sitio, es decir, un único departamento. Y en este departamento, pues sabemos que hay pues pocas personas, que se desarrollaría una única historia, a diferencia de la novela. En la novela encontraríamos pues básicamente todos los otros departamentos, es decir, que estos departamentos van a tener una historia cada uno con varios personajes y estas historias entonces se relacionarían entre sí.
Por lo tanto, aquí podemos ver un poco más visual o gráficamente la diferencia entre cuento y novela. El cuento, por un lado, pues abarca algo más pequeño, algo micro, algo chiquitito, y la novela es más extensa, abarca más cosas, abarca más situaciones, más elementos, más personajes, etcétera. Esa es básicamente la diferencia que hay entre el cuento y la novela y es muy importante que lo tengan en cuenta porque es muy recurrente en las preguntas del examen.